Escrito de Ludwig von Mises. Liberalismo, la tradición clásica. Capítulo 1. Los fundamentos de una política liberal. 1. La propiedad. La sociedad humana es una asociación de individuos para una acción común. Una acción común regulada por el principio de la división del trabajo tiene la ventaja de una mayor productividad frente a la acción aislada de los individuos. Si un cierto número de individuos da un marchamos común a la propia acción sobre la base de la división del trabajo, produce en igualdad de condiciones no solo la misma cantidad de cosas que habrían producido cada uno por su cuenta, sino una cantidad muy superior. Todo el proceso de civilización del hombre se basa en esta mayor productividad del trabajo, basado a su vez en el principio de la división del mismo. Fue la división del trabajo la que hizo del hombre, débil y físicamente inferior a la mayor parte de los animales, el dominador de la tierra y el creador de las maravillas de la técnica. Sin la división del trabajo, hoy no aventajaríamos desde ningún punto de vista a nuestros progenitores de hace 1000 o 10.000 años. El trabajo humano, por sí solo, no es capaz de aumentar nuestro bienestar. Para poder dar frutos, tiene que aplicarse a la tierra que la naturaleza pone a nuestra disposición y a sus materias primas y fuente de energía. El suelo, con todas sus materias primas y fuentes energéticas potenciales, y el trabajo humano son los dos factores de producción de cuya cooperación funcional derivan todas las cosas utilizables que sirven para satisfacer nuestras necesidades materiales. Para producir hay que disponer de trabajo y de factores de producción materiales, es decir, tanto de las fuentes de energía y de los bienes primarios que la naturaleza pone a nuestra disposición y que están esencialmente ligados a la tierra, como de aquellos productos intermedios que el trabajo procedente del hombre ha creado con los factores de producción primarios naturales. Dicho en el lenguaje de la economía política, nosotros distinguimos, por tanto, tres factores de producción: el trabajo, la tierra y el capital. Por tierra entendemos todas las materias primas y fuentes de energía que la naturaleza pone a nuestra disposición encima, debajo y más allá de la superficie terrestre, en las aguas y en el aire. Con la expresión bienes de capital se entiende todos los productos intermedios generados por la tierra con ayuda del trabajo humano, como las máquinas, los instrumentos, los productos semi-elaborados de todo tipo y que deben servir para la producción ulterior. Aquí vamos a considerar ante todo dos modos distintos de organizar la cooperación humana basada en la división del trabajo: el que se basa en la propiedad privada de los medios de producción y el que se basa en la propiedad colectiva. Este último sistema se denomina socialismo o comunismo, mientras que el primero se conoce como liberalismo también, desde que él mismo creó en el siglo XIX una organización de la división del trabajo extendida a todo el mundo con el término de capitalismo. Los liberales sostienen que el único sistema de cooperación humana realizable en la sociedad basada en la división del trabajo es el que prevé la propiedad privada de los medios de producción. Sostienen que el socialismo como sistema global aplicado a todos los medios de producción es inviable y que también su aplicación limitada a una parte de los mismos, aunque teóricamente no imposible, conduciría sin embargo a la reducción de la productividad del trabajo y por tanto no solo no podría crear mayor riqueza, sino que al contrario la haría disminuir inevitablemente. Así pues, el programa de liberalismo podría resumirse en una sola palabra: propiedad, entendida como propiedad privada de los medios de producción, ya que para los bienes de consumo la propiedad privada es algo obvio que ni siquiera los socialistas y los comunistas cuestionan. Todas las reivindicaciones específicas del liberalismo se derivan de este postulado fundamental. Pero en el programa de liberalismo sería más oportuno poner en primer lugar, junto a la palabra propiedad, las palabras libertad y paz. No solo porque el viejo programa liberal las puso siempre junto a la palabra propiedad. En efecto, ya hemos explicado que el programa actual del liberalismo ha superado al del viejo liberalismo y que hoy se ocupa de un análisis más profundo y atento de las cosas y de su contexto, consciente de la necesidad de aprovecharse de los progresos de la ciencia en los últimos decenios.
El motivo de que los términos libertad y paz hayan de ponerse en el primer lugar del programa liberal no radica, pues, en el hecho de que muchos viejos liberales lo consideraran como principios perfectamente coordinados con el liberalismo y no simplemente como una consecuencia del único principio de la propiedad privada de los medios de producción. La verdadera razón es que esos dos términos han sido objeto de ataques particularmente violentos por parte de los adversarios del liberalismo y que no conviene dar la impresión, omitiéndolos, de que se reconoce de algún modo la legitimidad de las objeciones formuladas contra los mismos. 2. La libertad. La idea de libertad se halla tan enraizada en todos nosotros que durante mucho tiempo nadie osó cuestionarla. La gente se acostumbró a hablar de libertad solo con la mayor reverencia. Solo Lenin se atrevió a calificarla de prejuicio burgués. Aunque todo esto a menudo se olvida actualmente, se trata sin embargo de una conquista del liberalismo. El propio término de liberalismo deriva precisamente de libertad, mientras que el nombre del partido opuesto a los liberales, ambas denominaciones procedentes de las batallas constitucionales españolas de las primeras décadas del siglo XIX, era el de Partido de los Serviles. Antes de la aparición del liberalismo, incluso grandes filósofos, grandes fundadores de religiones y eclesiásticos animados de las mejores intenciones, así como grandes estadistas que amaban sinceramente a sus pueblos, consideraron al unísono la esclavitud como una institución legítima, útil a todos e incluso beneficiosa. Se pensaba que existen hombres y pueblos destinados por la naturaleza a ser libres y otros destinados a no serlo. Y quienes así pensaban no eran solo los amos, sino también gran parte de los propios esclavos. Estos aceptaban la esclavitud no solo porque se veían forzados a adaptarse al poder superior de los amos, sino también porque en ello veían un aspecto positivo. Al esclavo se le descargaba de la preocupación de buscarse el pan cotidiano, ya que correspondía al amo atender a sus necesidades elementales. Cuando en el siglo XVIII y en la primera mitad del XIX empezó el liberalismo a abolir la servidumbre de la gleba y la sujeción de las poblaciones campesinas en Europa y la esclavitud de los negros en las colonias de ultramar, no pocos filántropos sinceros manifestaron su contrariedad. Decían que los trabajadores no libres se habían acostumbrado a su condición de falta de libertad y no la sentían en modo alguno como un peso insoportable, que aún no estaban maduros para la libertad y que no sabían qué hacer con ella, que la pérdida de la protección de sus amos les perjudicaría enormemente, que no estarían en condiciones de administrar su propia vida de modo que pudieran disponer siempre de lo necesario y no tardarían en caer en la miseria. Por un lado, pues, con la emancipación no ganarían nada realmente importante. Por otro, perjudicarían gravemente la mejora de sus condiciones materiales. Lo sorprendente era que estas mismas opiniones podían oírse de boca de personas carentes de libertad. Para contrarrestar estas concepciones, muchos liberales creían que había que generalizar y a veces incluso denunciar de manera exagerada algunos casos de tratos crueles de los esclavos y de los siervos de la gleba que en realidad no eran más que fenómenos excepcionales. Los excesos no eran ciertamente la regla, los había sin duda de manera esporádica, y el hecho de que los hubiera fue también un motivo para abolir tal sistema. Pero lo normal era un tratamiento humano y benévolo de los siervos por parte de sus amos. Cuando a quienes recomendaban la abolición de la esclavitud solo por motivos genéricamente humanitarios, se les objetaba que el mantenimiento del sistema sería también interés de los propios esclavos, no tenían ningún argumento serio con qué replicar. Pues para replicar a esta objeción a favor de la esclavitud solo existe un argumento que refuta y siempre ha refutado todos los demás, que el trabajo libre es incomparablemente más productivo que el trabajo efectuado por quien no es libre. El trabajador no libre no tiene interés alguno en emplear seriamente sus propias fuerzas. Trabaja, pues, cuanto basta y con la asiduidad suficiente para evitar las sanciones previstas para quien no respeta los mínimos de trabajo. El trabajador libre, en cambio, sabe que puede mejorar su propia remuneración cuanto más intensifica la prestación laboral. Emplea plenamente sus fuerzas para aumentar su renta.
Compárese, por ejemplo, el esfuerzo que exige del trabajador el manejo de un moderno tractor con el empleo relativamente limitado de inteligencia, fuerza y atención que hace apenas 2 generaciones se consideraba suficiente para el servicio de la glaba para efectuar el mismo trabajo con el arado. Solo el trabajo libre puede efectuar las prestaciones que se le exigen a un trabajador industrial moderno. Solo, pues, estúpidos charlatanes pueden discutir interminablemente si todos los hombres están o no destinados a ser libres o si están o no maduros para la libertad. Que defiendan, si quieren, la existencia de razas y pueblos predestinados por la naturaleza a la servidumbre, y que las razas dominadoras tendrían el deber de mantener a los siervos en su estado de falta de libertad. El liberalismo no tiene ganas de refutar sus argumentos porque su demostración a favor de la libertad para todos, sin distinción alguna, es de una naturaleza totalmente distinta. Los liberales no sostenemos que Dios o la naturaleza hayan destinado a todos los hombres a la libertad. Y no lo hacemos porque nada sabemos sobre las intenciones de Dios o de la naturaleza, y en principio evitamos mezclarlos en una disputa sobre cosas terrenales. Lo que sostenemos es simplemente que un sistema basado en la libertad de todos los trabajadores garantiza la máxima productividad del trabajo humano y por tanto atiende los intereses de todos los habitantes de este mundo. Nosotros luchamos contra la servidumbre involuntaria de los trabajadores no a pesar de que sea ventajosa para los señores, sino porque estamos convencidos de que en definitiva perjudica a todos los miembros de la sociedad humana y por tanto también a los señores. Si la humanidad hubiera permanecido bloqueada en la condición de una falta de libertad de parte o incluso de la totalidad de los trabajadores, no habría sido posible el magnífico desarrollo de las fuerzas económicas que los últimos 150 años han producido. No habríamos tenido ferrocarriles ni automóviles, aviones y locomotoras, la producción de energía motriz y eléctrica, la gran industria química, cosas todas ellas que los griegos y los romanos no tuvieron a pesar de su genialidad. Basta solamente mencionar estas cosas para que todos comprendan que incluso los amos de esclavos y siervos de la gleba tienen todos los motivos para estar satisfechos de cómo se han desarrollado las cosas tras la abolición de la esclavitud de los trabajadores. Un trabajador europeo de nuestro tiempo vive en condiciones materiales más favorables y más confortables que las de un faraón de Egipto, por más que éste tuviera a su servicio millares de esclavos, mientras que el trabajador no tuviera para aumentar su bienestar más que la fuerza y la habilidad de sus propias manos. Si fuera posible trasladar un nabaf de aquellos tiempos a las condiciones en que hoy vive un ciudadano común, no hay duda de que diría que su vida fue realmente mísera frente a la que puede permitirse el más modesto ciudadano de nuestros días. Tal es el fruto del trabajo libre. Consigue crear para todos más riqueza que la que jamás creara en el pasado solo para los amos el trabajo no libre. 3. La paz. Hay personas con elevados sentimientos que rechazan la guerra por ser causa de muertos y heridos. No podemos menos de admirar los genuinos sentimientos humanitarios que se manifiestan en este argumento. Sin embargo, el factor filantrópico parece que pierde mucha o toda su fuerza si examinamos los argumentos belicistas, que no niegan en absoluto que la guerra acarrea dolores y sufrimientos, pero que a pesar de ello la consideran el único medio capaz de impulsar el progreso de la humanidad. La guerra es la madre de todas las cosas, afirmó un filósofo griego, y millares de personas lo han repetido después de él. Los hombres, dicen, se agostan en la paz. Solo la guerra despierta en ellos las capacidades y las fuerzas adormecidas y le impelan a dar lo mejor de sí. Si se eliminara la guerra, la humanidad caería en un estado de indolencia y estancamiento. Es difícil y hasta imposible refutar este argumento de los belicistas si contra la guerra no se opone otro argumento que el que comportan sacrificios, ya que los belicistas sostienen precisamente que estas víctimas no se sacrifican en vano y que el precio a pagar merece la pena. Si efectivamente fuera cierto que la guerra es la madre de todas las cosas, sus costes en términos de vidas humanas serían necesarios para promover el bienestar general y el progreso de la humanidad.
Sería posible lamentarse por las víctimas, se podría también tratar de reducir su número por todos los medios, pero no se podría por ello abolir la guerra y pensar en la paz perpetua. La crítica liberal a la teoría de la guerra como madre de todas las cosas difiere en principio de la crítica filantrópica. Parte de la premisa de que la madre de todas las cosas no es la guerra sino la paz. Lo único que hace que la humanidad progrese y que se distinga del mundo animal es la cooperación social. Solo el trabajo construye, crea riqueza y pone así las bases materiales del progreso espiritual del hombre. La guerra no hace más que destruir, jamás puede construir. Si con las fieras de la jungla tenemos en común la guerra, la carnicería, la destrucción y el exterminio, solo el trabajo constructivo es lo que nos hace verdaderamente hombres. Al liberal le horroriza la guerra, pero no como piensa el filántropo, a pesar de sus posibles consecuencias beneficiosas, sino porque la misma no puede tener sino consecuencias nefastas. El pacifista filantrópico se dirige al poderoso de la tierra con estas palabras: no hagas la guerra, ni aun cuando tengas la perspectiva de incrementar tu bienestar con la victoria. Sé noble y magnánimo, y renuncia a la posible victoria, aunque la pérdida de los posibles beneficios representara para ti un sacrificio. Pero el liberal razona de otro modo. Está convencido de que una guerra victoriosa es un mal también para quien la gana, y que la paz es siempre preferible a la guerra. Al poderoso no le pide ningún sacrificio, le pide tan solo que calcule su verdadero interés y aprenda a comprender que la paz es ventajosa también para él como lo es para el más débil. Si un pueblo pacífico es agredido militarmente por un enemigo, debe defenderse y hacer todo lo que esté en su poder para rechazar la agresión. Si en una guerra así los ciudadanos combaten por la propia libertad y la propia vida y realizan actos heroicos, merecen la alabanza y es justo que el valor y la osadía de estos combatientes sean condecorados con la medalla del valor. En este caso, la audacia, el heroísmo y el desprecio del peligro y de la muerte merecen la alabanza, pues están al servicio de un fin digno. El error, en cambio, está en elevar estas virtudes militares a virtudes absolutas, a cualidades nobles en sí y por sí, con independencia del fin a cuyo servicio están. En tal caso, por coherencia, habría que reconocer como nobles virtudes también la audacia y el desprecio del peligro y de la muerte del bandido. La verdad es que no existe nada que sea en sí y por sí un bien o un mal. Las acciones humanas son buenas o malas solo en relación con el fin al que sirven y a las consecuencias que comportan. Tampoco Leónidas merecía nuestro elogio si hubiera caído no como defensor de su patria, sino como jefe de un ejército agresor que pretendiera privar a un pueblo pacífico de su libertad y de sus propiedades. Los efectos nocivos de la guerra para el desarrollo del proceso de civilización humana resultan evidentes a todo el que haya comprendido la utilidad de la división del trabajo. Es la división del trabajo la que transforma al hombre autosuficiente en el sum politikon del que habla Aristóteles, en el ser social que depende de sus semejantes. Si un animal agrede a otro animal o el salvaje choca contra otro salvaje, ello no altera los presupuestos y las bases económicas de su existencia. Pero si entre los miembros de una sociedad basada en la división del trabajo estalla un conflicto que solo puede solventarse recurriendo a las armas, entonces la situación es distinta. En una sociedad tal, en la que los individuos viven en régimen de especialización de las tareas, esos individuos no están ya en condiciones de vivir independientes uno de otro, porque de hecho dependen de la ayuda y el apoyo recíprocos. Los agricultores autosuficientes que en sus tierras producen todo cuanto precisan para satisfacer sus necesidades personales y las de su familia, bien pueden combatir entre sí. Pero si una aldea se divide en dos facciones y el herrero y el zapatero se ponen en frentes opuestos, a una facción le faltarán los zapatos y a la otra los aperos y las armas. La guerra civil destruye, pues, la división del trabajo porque obliga a cada grupo a contar solo con el trabajo de los compañeros de facción. Si se prevé la posibilidad de una situación conflictiva como esta,
Deberá atenderse preventivamente a no desarrollar la división del trabajo hasta el punto de tener que afrontar dificultades cuando efectivamente se produzca el conflicto. El desarrollo pleno de la división del trabajo solo es posible si está permanentemente garantizada una convivencia pacífica. Si falta este presupuesto de una paz garantizada, la división del trabajo no supera los confines de la aldea y acaso tampoco los del núcleo familiar. La división del trabajo entre ciudad y campo, gracias a la cual los campesinos de las aldeas circundantes proporcionan a las ciudades productos agrícolas esenciales a cambio de productos industriales, presupone ya una paz garantizada al menos en el ámbito territorial local. Para extender la división del trabajo dentro del territorio nacional habría que excluir la guerra civil incluso como posibilidad. Y para extenderla a todo el mundo habría que garantizar la paz permanente entre los pueblos. Cualquiera consideraría hoy sencillamente absurdo que una ciudad moderna como Londres o Berlín hicieran la guerra contra los habitantes del entorno. Pero durante muchos siglos las ciudades de Europa hubieron de tener presentes también esta eventualidad y se equiparon económicamente para hacerla frente. Muchas ciudades construyeron desde el principio sus fortificaciones de tal modo que pudieran resistir durante mucho tiempo dentro de las murallas criando animales y produciendo el trigo necesario para casos de emergencia. Todavía a principios del siglo XIX, la mayor parte de la tierra habitada estaba dividida en una serie de áreas económicas más o menos autosuficientes. Incluso en las zonas más desarrolladas de Europa, las necesidades de una pequeña región se cubrían con la producción de la misma. El comercio, que superaban los estrechos límites de los territorios conlindantes, era relativamente modesto y comprendía aproximadamente solo las mercancías que por razones climáticas era imposible producir en el lugar. En la mayor parte del mundo todas las necesidades de los habitantes de una aldea se cubrían con la producción local, de modo que una eventual interrupción de las relaciones comerciales causada por una guerra no comprometía seriamente su vida económica. Pero tampoco los habitantes de las regiones más desarrolladas de Europa habrían sufrido excesivamente. Aun cuando el bloqueo continental a que Napoleón I sometió a Europa para impedir la importación de mercancías inglesas de ultramar y de las que solo podían adquirirse a través de la mediación inglesa hubieran sido más rígido, no habría forzado igualmente a los habitantes del continente a renuncias excesivas. Tal vez habrían tenido que renunciar al café y al azúcar, al algodón y a los tejidos de algodón, a las especias y a ciertas plantas raras, pero se trataba de mercancías que solo representaban un papel secundario en los hogares de amplios estratos sociales. La compleja red de relaciones económicas internacional es producto del liberalismo y del capitalismo del siglo XIX. Solo gracias a ella fueron posible la enorme especialización de la producción moderna y los extraordinarios progresos tecnológicos, para proporcionar a la familia de un obrero inglés todo lo que le gusta consumir. Cooperan todos los países de los 5 continentes. El té para el desayuno proviene de Japón o de Ceilán, el café de Brasil o de Java, el azúcar de las Indias Occidentales, la carne de Australia o de Argentina, el vino de España o de Francia, la lana llega de Australia, el algodón de América o de Egipto, el cuero de la India o de Rusia, etc. Y a cambio de todo esto las mercancías inglesas van a todo el mundo, a los más lejanos y perdidos pueblos y aldeas. Este desarrollo fue posible porque, tras la victoria de los principios liberales, nadie tomó ya en serio la idea de que pudiera estallar una gran guerra. En la época del máximo florecimiento del liberalismo se pensaba por lo general que las guerras entre los pueblos de raza blanca no eran ya más que cosas del pasado. Pero los acontecimientos fueron en una dirección muy distinta. Las ideas y los programas liberales fueron sustituidos por el socialismo, el nacionalismo, el proteccionismo, el imperialismo, el estatismo y el militarismo. Si Kant y von Humboldt, Bentham y Gobden habían cantado las glorias de la paz perpetua, los representantes de los nuevos tiempos no se cansaron jamás de exaltar la guerra civil y la guerra entre las naciones. Su éxito no se hizo esperar. El resultado fue la guerra mundial, que nos ha dado una especie de lección objetiva sobre la incompatibilidad entre guerra y división del trabajo. 4.
La igualdad. El problema de la igualdad nos permite mejor que ningún otro ilustrar de la manera más clara y directa la diferencia de argumentación que existe entre el viejo y el nuevo liberalismo y entre los distintos modos de razonar. Los liberales del siglo XVIII, guiados por las ideas naturalistas e iluministas, reivindicaban la igualdad universal de los derechos políticos y civiles, pues partían de la premisa de que todos los hombres son iguales. Según esta premisa, Dios ha creado a todos los hombres iguales, les ha dotado de iguales fuerzas elementales y de iguales aptitudes, y en todos ha infundido el soplo de su espíritu. Todas las diferencias entre los hombres son artificiales, fruto de instituciones sociales, humanas y por tanto transitorias. El elemento que no cambia, su espíritu, es sin duda idéntico en el pobre y en el rico, en el noble y en el hombre común, en el blanco y en el de color. Sin embargo, la supuesta igualdad de todos los hombres es una afirmación que se apoya en bases sumamente frágiles. En realidad, los hombres son sumamente desiguales. Incluso entre hermanos y hermanas existen las mayores diferencias de carácter físico y moral. La naturaleza no se repite en sus creaciones, no fabrica artículos en serie, no prevé la producción de modelos estandarizados. El hombre que sale de la fábrica de la naturaleza lleva el sello de la individualidad y de la originalidad y de la irrepetibilidad. Los hombres no son iguales, y el postulado de la igualdad ante la ley no puede basarse en la pretensión de que los iguales se les debe igual tratamiento. Hay dos razones distintas por las que los hombres deben recibir igual trato bajo la ley. Aún de ellas nos referimos al analizar las razones contra la privación de la libertad personal de los hombres. Para conseguir la máxima productividad posible del trabajo humano, el trabajador debe ser libre, porque solo el trabajador libre, que disfruta del producto de su trabajo en forma de salario, compromete al máximo sus propias fuerzas. La segunda razón se refiere al mantenimiento de la paz social. Ya hemos hablado de la necesidad de evitar cualquier perturbación del desarrollo pacífico. Ahora bien, es casi imposible mantener una paz duradera en una sociedad en la que son diferentes los derechos y los deberes de los distintos estamentos. Quien deslegitima a una parte de la población debe temer que los deslegitimados se coaliguen contra los privilegiados. Los privilegiados de clase deben desaparecer si se quiere que cesen las luchas para acapararlos. De ahí que esté totalmente injustificado dirigir al mundo en el que el liberalismo realizó su postulado de la igualdad la objeción según la cual habrían creado solo una igualdad ante la ley y no una verdadera igualdad. Para hacer a los hombres efectivamente iguales no bastaría toda la fuerza de los hombres. Los hombres son y seguirán siendo desiguales. Sabias consideraciones de oportunidad, como las mencionadas más arriba, nos inducen a pretender que sean tratados igualmente ante la ley. Esto, y nada más que esto, ha querido el liberalismo. Tampoco podía querer más. No hay fuerza humana que pueda convertir a un negro en blanco, pero se pueden conceder al negro los mismos derechos que el blanco y ofrecerle así la posibilidad de alcanzar las mismas metas en igualdad de prestaciones. Los socialistas, sin embargo, sostienen que no basta hacer que los hombres sean iguales ante la ley, sino que también hay que garantizarles las mismas rentas para hacer que sean efectivamente iguales. No basta, dicen, abatir los privilegios de nacimiento y clase, hay que completar la labor y eliminar el mayor y más importante de los privilegios, el garantizar la propiedad. Solo entonces se realizará íntegramente el programa liberal y el liberalismo coherente llevará finalmente al socialismo, es decir, a la eliminación de la propiedad privada de los individuos sobre los medios de producción. Un privilegio es una institución a favor de un individuo o de un grupo de individuos a expensas del bienestar del resto de la población. El privilegio permanece intocable aunque perjudique a alguien, acaso a la mayoría, y no es útil para nadie a no ser para aquel en cuyo beneficio se creó. En el estado feudal medieval, el poder jurisdiccional era un cargo hereditario de determinados feudatarios. Estos eran jueces porque heredaban el cargo del juez con independencia de las capacidades y de las cualidades morales indispensables para desempeñar sus funciones, y de hecho lo consideraban ni más ni menos que una lucrativa fuente de ingresos.
El oficio de juez en el estado feudal era un privilegio de señores de clase noble. Sí, en cambio, como sucede en los Estados Unidos de América, los jueces son elegidos de entre las personas más dotadas de conocimiento y experiencia jurídica. Entonces no estamos ya en presencia de un privilegio de los juristas. Si se prefieren los juristas, no es por amor a los juristas mismos, sino por amor al bienestar público, porque se piensa que el conocimiento de la doctrina jurídica es un presupuesto indispensable para desempeñar el cargo de juez. La cuestión de si una institución debe o no considerarse como un privilegio de determinados grupos, clases o personas no pueden resolverse valorando sus eventuales ventajas o desventajas para esos grupos, clases o personas, sino valorando su utilidad para toda la colectividad. El hecho de que en un barco haya un capitán solo y que todos los demás formen su tripulación, que obedecen sus órdenes, es ciertamente una prerrogativa del capitán, pero no es privilegio del capitán el que posea efectivamente la capacidad de pilotar el barco entre los escollos y de hacerse así útil no solo a sí mismo sino también a toda la tripulación. Para determinar si una situación debe considerarse un privilegio de una persona o una clase, no hay que preguntarse si beneficia a esa persona o a esa clase, sino si beneficia a la colectividad. Llegamos a la conclusión de que solo la propiedad privada de los medios de producción hace posible un intenso desarrollo de la sociedad humana. Es claro que esto equivale a establecer que la propiedad privada no es un privilegio de los propietarios, sino una institución social para bien de todos, aunque, al mismo tiempo, puede ser particularmente agradable y útil a algunos. Si el liberalismo defiende la propiedad privada, no lo hace por el interés de los propietarios. No quiere conservar la propiedad privada porque no podría abolirla sin herir los derechos de los propietarios. Si considera que la abolición de la propiedad privada sirve al interés de la colectividad, defendería su abolición sin la menor consideración por el eventual perjuicio que acarrearía a los propietarios. El hecho es que la conservación de la propiedad privada es interés de todos los estratos sociales. También el pobre, que nada tiene que pueda decir que es suyo, vive en nuestra sociedad incomparablemente mejor que en un sistema distinto que fuera incapaz de producir incluso una mínima parte de lo que se produce en el nuestro. 5. La desigualdad de riqueza y renta. Lo que más se critica en nuestro ordenamiento social es la desigualdad en la distribución de la riqueza y de la renta. Existen ricos y pobres, y existen ricos demasiado ricos y pobres demasiado pobres. Así pues, lo primero que se nos ocurre es la distribución igualitaria de los bienes. La primera objeción a esta propuesta es que no serviría para mucho, ya que el número de los que tienen poco supera enormemente al de los ricos, por lo que de una tal distribución el individuo solo podría esperar un incremento insignificante de su bienestar. La objeción es justa, pero el argumento no es completo. Los defensores de la igualdad en la distribución de la renta olvidan el punto esencial, que la suma global que se puede distribuir, el producto anual del trabajo social, no es independiente de la manera en que la distribución se realiza. El hecho de que esa producción sea hoy tan grande no es un fenómeno natural o técnico, independiente de las condiciones sociales, sino consecuencia de nuestras instituciones sociales. Solo porque en nuestro ordenamiento social es posible la desigualdad de riqueza y solo porque esa desigualdad estimula a cada uno a producir lo más que puede al menor coste, dispone hoy la humanidad del total de riqueza anual que puede consumir. Si se eliminara este incentivo, la productividad se reduciría hasta el punto en que la cuota de renta per cápita, en igualdad de distribución, caería por debajo de la que hoy recibe incluso el más pobre. Pero la desigualdad en la distribución de la renta tiene también una segunda función tan importante como la mencionada, la de hacer posible el lujo de los ricos. Sobre el lujo se ha dicho y escrito muchas estupideces. Contra los consumos de lujo se han objetado que es injusto que haya quienes gozan de lo superfluo mientras que otros viven en la indigencia. El argumento aparentemente tiene cierto fundamento, pero solo aparente, ya que si se demostrara que el lujo tiene una función precisa para la convivencia social, el argumento quedaría invalidado. Es lo que trataremos de demostrar.
Nuestra defensa del consumo de lujo no es, desde luego, la que a veces se oye por ahí, es decir, que hace circular el dinero entre la gente. Si los ricos no llevaran una vida lujosa, se dice, los pobres no tendrían ingreso alguno. Pero esto es un puro disparate, pues si no hubiera lujo, el capital y el trabajo invertidos en la producción de bienes de lujo se invertiría en la producción de otros bienes de consumo de masas, artículos necesarios en lugar de superfluos. Para hacerse una idea exacta del significado social del lujo, es preciso ante todo comprender que el concepto de lujo es totalmente relativo. Lujo es un modo de vivir que contrasta con el de la gran masa de los contemporáneos. La concepción del lujo es, pues, esencialmente histórica. Muchas cosas que hoy nos parecen necesarias, en otro tiempo se consideraron un lujo. Cuando en la Edad Media una aristócrata bizantina, casada con un dux veneciano, introdujo en la mesa, en sustitución de la costumbre de comer con las manos, un utensilio de oro que podemos considerar el precursor de nuestro tenedor, los venecianos lo consideraron como un lujo blasfemo, hasta el punto de que cuando un día aquella señora contrajo una grave enfermedad, ellos interpretaron el acontecimiento como un justo castigo divino por su extravagancia antinatural. Hace 2 o 3 generaciones, en la propia Inglaterra tener baño en casa se consideraba un lujo. Hoy lo hay en la casa de cualquier obrero de cierto nivel. Hace 35 años no existían aún los automóviles. Hace 20 años, poseer uno era signo de un tenor de vida particularmente lujoso. Hoy en Estados Unidos, incluso un obrero tiene su Ford. Tal es la evolución de la historia económica. El lujo de hoy es la necesidad de mañana. Todo progreso aparece primero como un lujo de pocos ricos para convertirse luego, al cabo de cierto tiempo, en la norma necesidad de todos. El lujo estimula al consumo y a la industria a inventar e introducir nuevos productos, y es por tanto uno de los factores dinámicos de nuestra vida económica. A él le debemos las progresivas innovaciones que tanto han contribuido a elevar gradualmente el nivel de vida de todas las capas de la población. La mayoría de nosotros no tiene simpatía por el rico haragán que pasa su vida sin trabajar, pensando solo en pasárselo bien. Pero también él cumple una función en la vida del organismo social. Su lujo tiene un efecto de imitación, suscitando en las masas nuevas necesidades y estimulando a la industria a satisfacerlas. Hubo un tiempo en que solo los ricos podían permitirse el lujo de viajar al extranjero. Schiller nunca vio las montañas suizas que cantó en su Guillermo Tell, aunque lindaba con su patria sueva. Goethe jamás visitó París, ni Viena ni Londres. Hoy son centenares de miles los que viajan, y pronto serán millones. 6. La propiedad privada y la ética. Al demostrar la función social y la necesidad de la propiedad privada de los medios de producción y de la consiguiente desigualdad en la distribución de la renta y la riqueza, proporcionamos al mismo tiempo la demostración de la legitimidad ética de la propiedad privada y del orden social capitalista que en ella se basa. La moral consiste en el respeto a los requisitos necesarios de la existencia social que deben exigirse a todos los individuos miembros de la sociedad. El individuo que vive en una isla desierta no tiene por qué obedecer a ninguna norma moral. Puede hacer tranquilamente lo que le apetezca, sin preocupaciones del eventual daño que su comportamiento pudiera causar a otro. El hombre que vive en sociedad, en cambio, debe preocuparse en todo lo que hace, no solo de la propia conveniencia inmediata, sino también de la necesidad de respetar en todas sus acciones a la sociedad en cuanto tal, ya que la vida del individuo en sociedad solo es posible gracias a la sociedad misma, y cada individuo se vería gravemente perjudicado si se quebrara la organización social de la vida y de la producción. Cuando la sociedad exige el respeto de sí mismo por parte de los individuos en todas sus acciones y la renuncia a cualquier acción que, aun cuando pueda resultarle beneficiosa, perjudica sin embargo a la vida social, con ello no pretende ciertamente que el individuo se sacrifique por el interés ajeno. El sacrificio que le impone es tan solo provisional. Es una renuncia a una pequeña ventaja directa a cambio de otra mayor indirecta. La supervivencia de la sociedad como asociación de personas que trabajan y viven juntas es interés de todos y cada uno.
Quien sacrifica una ventaja momentánea para no poner en peligro la supervivencia de la sociedad no hace sino sacrificar una ventaja menor por otra mayor. Frecuentemente se ha interpretado mal el sentido de este respeto por el interés general de la sociedad. Se ha pensado que su valor ético consiste en el hecho en sí del sacrificio, de la renuncia a un goce inmediato, y no se ha querido ver, en cambio, que el verdadero valor ético no está en el sacrificio en sí, sino en el fin por el que se hace. Y así ha podido suceder que se descubriera un valor ético en el sacrificio en cuanto tal, en la renuncia en sí y por sí. Pero el sacrificio solo es ético cuando sirve a un fin ético. Hay una diferencia abismal entre quien lo arriesga todo por una buena causa y quien lo sacrifica sin beneficio alguno para la sociedad. Todo lo que contribuye a preservar el orden social tiene un valor ético, todo lo que le perjudica es inmoral. Por consiguiente, cuando llegamos a la conclusión de que una institución es beneficiosa para la sociedad, no puede objetarse que sea inmoral. Se pueden ciertamente tener opiniones distintas sobre la utilidad o el perjuicio de una institución social, pero cuando se concluye que es útil, no se puede ya pretender que, por alguna razón inexplicable, se le deba considerar como inmoral. 7. El Estado y el Gobierno. La observación de las normas morales es interés indirecto de cada uno, porque todos están interesados en el mantenimiento de la cooperación social entre los hombres. Pero esa observación impone a todos un sacrificio, aunque momentáneo, que será más que compensado por un beneficio mayor. Sin embargo, para comprender esto se precisa un cierto conocimiento de la conexión entre las cosas, y para conformar las propias acciones a este conocimiento se necesita cierta fuerza de voluntad. Quien no tiene este conocimiento, o bien lo tiene pero no posee la necesaria fuerza de voluntad para servirse de él, no está en condiciones de respetar voluntariamente las normas éticas. La situación no es distinta de la de las normas higiénicas que el individuo debería observar en interés de la propia salud. Es posible que alguien se abandone a excesos peligrosos para su salud, o por ejemplo consume estupefacientes, o porque no conoce sus efectos negativos, o porque los conoce pero piensa que son menos negativos que la renuncia al disfrute inmediato que espera obtener del uso de los estupefacientes, o bien aún porque le falta la necesaria fuerza de voluntad para adecuar el propio comportamiento al conocimiento que tiene de sus efectos negativos. Hay quienes consideran justo que la sociedad se ocupe de hacer volver al buen camino a las personas que ponen en peligro la propia vida y la propia salud con comportamientos irracionales. Sostienen que los alcohólicos y los morfinómanos deben ser forzosamente sometidos a desintoxicación para obligarles a tener buena salud. Más adelante nos ocuparemos de la controvertida cuestión sobre la conveniencia o no de semejante medida. Lo que por el momento nos surge es algo totalmente diferente, a saber, la cuestión de si a la gente cuyas acciones ponen en peligro la supervivencia de la sociedad se la debe forzar a abstenerse de hacerlo. El alcohólico y el adicto a las drogas se perjudica solo a sí mismo con su conducta. Quien quebranta las normas morales que gobiernan la vida social perjudica no solo a sí mismo sino a los demás. La vida en sociedad sería totalmente imposible si quienes desean mantener la cooperación social y se comportan en consecuencia tuvieran que renunciar al uso de la violencia y la coacción para con los sujetos antisociales con el fin de impedirles socavar la sociedad con su comportamiento. Si así fuera, una minoría de sujetos asociales, o sea, personas que no están dispuestas o no están en condiciones de hacer los sacrificios momentáneos que la sociedad les exige, podría hacer imposible todo tipo de sociedad. Si el uso de la coerción y la violencia para con los enemigos de la sociedad sería imposible la convivencia humana. Llamamos Estado al aparato social de compulsión y coerción que fuerza a la gente a obedecer las normas sociales. Las normas conforme a las cuales procede el Estado se llaman derecho, y los órganos que se ocupan de hacer funcionar el aparato coercitivo constituye el gobierno. Existe, sin embargo, una secta que cree que se puede renunciar sin peligro alguno a toda forma de coacción y basa la sociedad enteramente en la obediencia voluntaria a las leyes de la moral.
Los anarquistas consideran que el Estado, el ordenamiento jurídico y el gobierno son instituciones superfluas en un orden social que sirva realmente al bien de todos y no solo a los intereses particulares de algunos privilegiados. Según ellos, el uso de la coerción y de la violencia solo resulta necesario porque hay que defender nuestro orden social, que contempla la propiedad privada de los medios de producción. Pero si se eliminara la sociedad privada, todos sin excepción obedecerían espontáneamente las normas que exige la cooperación social. Ya hemos señalado que esta doctrina es errónea en lo que concierne al carácter de propiedad privada de los medios de producción, pero también es insostenible por otros motivos. El anarquista, con razón, no niega que toda forma de cooperación humana en la sociedad basada en la división del trabajo exige la observancia de algunas normas, aunque ello no siempre sea fácil para el individuo porque le exige un sacrificio ciertamente provisional, pero en todo caso inmediato. Pero el anarquista se equivoca cuando supone que todos los individuos sin excepción están dispuestos a observar voluntariamente estas normas. Hay personas que sufren de estómago que saben muy bien que ciertos alimentos les producen dolores agudos e insoportables, pero no por ello son capaces de renunciar al placer de saborearlos. Ahora bien, las interrelaciones de la vida en sociedad no son tan fáciles de percibir como los efectos fisiológicos de un alimento, ni las consecuencias pueden seguirse tan rápidamente y, sobre todo, de manera tan evidente para el malhechor. ¿Acaso pueden pensarse entonces, sin caer en el absurdo, que en la sociedad anarquista todo individuo será más previsor y tendrá una fuerza de voluntad mayor que un dispéptico glotón? ¿Es posible excluir que en la sociedad anarquista alguien por negligencia arroje una cerilla encendida de modo que provoque un incendio que, por ira, celos o venganza, dañe a un semejante? El anarquista desconoce la verdadera naturaleza del hombre. Solo sería viable en un mundo de ángeles y de santos. El liberalismo no es anarquismo, ni tiene nada que ver con el anarquismo. El liberal comprende con toda claridad que sin el uso de la coerción el orden social estaría en peligro y que tras las reglas que es necesario observar para asegurar la libre cooperación entre los hombres debe existir la amenaza de la violencia, si no se quiere que cada individuo pueda destruir toda la estructura social. Hay que estar en condiciones de forzar con la violencia a respetar las normas de la convivencia social a quien no quiere respetar la vida, la salud, la libertad personal o la propiedad privada de los demás. Tales son las funciones que la doctrina liberal atribuye al Estado: la protección de la propiedad, de la libertad y de la paz. El socialista alemán Ferdinand Lassalle trató de ridiculizar la limitación de las funciones del gobierno exclusivamente en estos ámbitos, definiendo al Estado construido sobre bases liberales como el Estado vigilante nocturno. Pero no se ve por qué razón el Estado vigilante nocturno deba ser más ridículo o peor que el Estado que se ocupa de la preparación de las coles fermentadas, de la fabricación de botones para pantalones o de la edición de periódicos. Para formarse una idea de la resonancia que pretendía producir en Alemania la ocurrencia de Lassalle, hay que tener presente que los alemanes en aquella época no habían olvidado aún el estado omnipotente del despotismo monárquico y que seguían sufriendo la hegemonía de la filosofía hegeliana que había convertido al Estado en entidad divina. Quien consideraba al Estado, con Hegel, como la sustancia ética autoconsciente, el universo por sí y en sí, el elemento racional de las voluntades, es claro que no podía menos de considerar blasfema la limitación de las funciones del Estado a las de mero vigilante nocturno. Solo así se entiende que se haya podido pensar que el liberalismo es contrario al Estado, que odia al Estado. Si se piensa que no es conveniente confiar al Estado la función de gestionar los ferrocarriles, los hoteles o las minas, no por ello se es enemigo del Estado. Lo es tampoco como se puede llamar enemigo del ácido sulfúrico al que piensa que, por más útil que pueda ser para diversos fines, no es en absoluto adecuado para beberlo o para lavarse las manos. Es incorrecto circunscribir la posición del liberalismo respecto al Estado a la voluntad de limitar su esfera de posibles intervenciones y el rechazo en principio de un papel activo suyo en la vida económica.
tal interpretación carece totalmente de fundamento. La posición del liberalismo respecto a las funciones del Estado deriva automáticamente de su defensa de la propiedad privada de los medios de producción. Quien es favorable a esta no puede naturalmente querer la propiedad colectiva, es decir, no puede querer que sea el gobierno quien disponga de ella en vez de los propietarios particulares. En la reivindicación de la propiedad privada de los medios de producción se halla ya implícita, por tanto, una rigurosa delimitación de las funciones atribuidas al Estado. Los socialistas acusan a veces al liberalismo de falta de coherencia. Dicen que no es lógico limitar la actividad del Estado al ámbito económico exclusivamente para proteger la propiedad. No se comprende por qué, si el Estado no debe permanecer completamente neutral, su intervención deba limitarse a la protección del derecho a la propiedad privada. Semejante deducción solo tendría sentido si el liberalismo rechazara, en principio, cualquier papel activo del Estado en el campo económico. Pero no es así. La razón del rechazo de una extensión de la intervención estatal es solo la que hemos apuntado, es decir, que de este modo se eliminaría de hecho la propiedad privada de los medios de producción. Y en la propiedad privada ve el liberal el principio más racional de organización de la convivencia social. 8. La democracia. Así pues, el liberalismo está muy lejos de discutir la necesidad de un aparato estatal, de un sistema jurídico y de un gobierno. Es un grave malentendido asociarle de algún modo a las ideas anarquistas. Para el liberal, el Estado es una necesidad absoluta, porque a él le corresponde desempeñar las funciones más importantes, la protección de la propiedad privada y sobre todo de la paz, ya que solo en la paz puede la propiedad privada desplegar sus potencialidades. Estas consideraciones bastan para determinar las condiciones que un Estado debe satisfacer para corresponder al ideal liberal. No solo debe proteger la propiedad privada, sino que también debe estar constituido de tal modo que sea capaz de impedir que la marcha pacífica del desarrollo sea perturbada por guerras civiles, revoluciones o insurrecciones. En muchas personas persiste aún la idea, procedente de la época preliberal, de una especial dignidad y superioridad de la actividad conexa con el ejercicio de las funciones de gobierno. En Alemania los empleados públicos han gozado hasta hace muy poco, y podemos decir que aún siguen gozando, de una gran reputación, y la profesión más respetada es la de servidor del Estado. La reputación social de un joven asesor o de un teniente del ejército supera con mucho a la del comerciante o del abogado, que cuenta con toda una vida de honesto trabajo. Ni siquiera los escritores, hombres de ciencia y artistas, famosos incluso más allá de las fronteras, gozan en su patria de una reputación equiparable a la suya, que por lo demás tampoco ocupan una posición tan elevada en la jerarquía democrática. No hay motivo racional que explique esta sobrevaloración de la actividad burocrática. Es una forma de atavismo, un residuo de aquella época en la que el ciudadano debía temer al príncipe y a sus caballeros, porque en cualquier momento podía despojarle de todo cuanto y como quieran. En sí y por sí, no es más noble ni más digno pasar el día en una oficina a evacuar expedientes que, por ejemplo, trabajar en una oficina de proyectos de una fábrica de maquinaria. Ni el recaudador de impuestos desempeña un oficio más honorable que el de quien se ocupa de crear directamente aquella riqueza de la que una parte se detrae en forma de impuestos destinados a sufragar los gastos del aparato del gobierno. La teoría pseudodemocrática del Estado se basa enteramente en esta idea de la particular distinción y dignidad del ejercicio de todas las funciones de gobierno. Según esta doctrina, es indigno que alguien se deje gobernar por otros. Su ideal es una constitución en la que sea todo el pueblo el que gobierna. Normalmente, esto no ha sido posible en el pasado, no puede serlo ni lo será en el futuro, ni siquiera en un pequeño estado. En otro tiempo se pensó que ese ideal se realizó en las ciudades-estado de la antigua Grecia y en los pequeños cantones de las montañas suizas. Pero también esto es un error. En Grecia, solo una parte de la población, los ciudadanos libres, participaba en el gobierno, mientras se excluía de él a los metecos y a los esclavos.
En los cantones suizos ciertas cuestiones de carácter puramente local se trataron y siguen tratándose bajo el principio constitucional de democracia directa, pero todos los asuntos que trascienden los estrechos límites territoriales están en manos del gobierno federal, que ciertamente no corresponde al ideal de la democracia directa. No es en absoluto indigno del hombre ser gobernado por otro. También el gobierno y la administración pública, la aplicación de las normas policiales y otras disposiciones análogas precisan del empleo de especialistas, es decir, de funcionarios públicos y de políticos profesionales. El principio de la división del trabajo no se detiene ni siquiera ante las funciones de gobierno. No se puede ser al mismo tiempo constructor de máquinas y funcionarios de policía. Pero no se pierde en dignidad, bienestar y libertad si no es en función de policía. Y el hecho de que algunos se ocupen de los servicios secretos en lugar de todos los demás no es menos democrático que el hecho de que algunos se dediquen a la fabricación de calzado para todos los demás. No existe ningún motivo para tomarla con los políticos profesionales y con los funcionarios públicos si las instituciones del Estado son democráticas. Pero la democracia es algo totalmente distinto de cómo se la imaginan los románticos visionarios que propugnan la democracia directa. El ejercicio de la acción de gobierno por parte de unos pocos. Los gobernantes son siempre una minoría respecto a los gobernados, como también lo son los fabricantes de calzado respecto a los consumidores de este producto. Se basa en el consentimiento de los gobernados, es decir, en su aceptación de la administración existente. Los gobernados pueden pensar que este modo de gobernar es solo el mal menor o inevitable, pero en todo caso deben estar convencidos de que no tienen sentido cambiar la situación existente. Pero cuando la mayoría de los gobernados se convence de que es necesario y posible cambiar la forma de gobierno y sustituir el viejo régimen y el viejo personal por un nuevo régimen y un nuevo personal, el viejo gobierno tiene los días contados. La mayoría tendrá entonces el poder, incluso contra la voluntad del viejo gobierno, de imponer su propia voluntad con la fuerza. Ningún gobierno puede durar mucho si no tienes de su parte a la opinión pública, es decir, si los gobernados no están convencidos de que es un buen gobierno. La presión que ejerce el gobierno para convencer a los reluctantes solo puede tener éxito si no tiene en contra una mayoría sólida. Sea cual fuere el tipo de constitución, existe siempre un medio para hacer que el gobierno dependa en última instancia de la voluntad de los gobernados. La guerra civil, la revolución, el golpe de Estado. Pero son precisamente esas soluciones las que el liberalismo quiere evitar. Es imposible asegurar una mejora económica permanente si la marcha pacífica de los negocios se interrumpe sistemáticamente por luchas internas. Una situación semejante a la que existió en Inglaterra en tiempos de la Guerra de las Dos Rosas precipitaría en pocos años a la Inglaterra moderna en una profunda y espantosa miseria. Nunca se habría conseguido el actual nivel de desarrollo económico si no se hubiera encontrado una solución al problema de evitar el continuo estallido de guerra civil. Una lucha fratricida como la Revolución Francesa de 1789 originó un enorme sacrificio de sangre y de riqueza. La economía actual no podría soportar tales convulsiones. Si un movimiento revolucionario impidiera el suministro de alimentos, de carbón y de electricidad, del gas y del agua a una capital moderna, su población sufriría tanto que bastaría tan solo el temor a tales desórdenes para paralizar la vida de la propia capital. Aquí es donde surge la función social de la democracia. La democracia es aquella forma de constitución política que hace posible la adaptación del gobierno a la voluntad de los gobernados sin luchas violentas. Si en un Estado democrático la conducta del gobierno no corresponde a la voluntad de la mayoría de la población, no se necesita en absoluto apelar a la guerra civil para llevar al gobierno a quienes están dispuestos a respetar la voluntad de la mayoría. El mecanismo de las elecciones y el parlamentarismo son los instrumentos que permiten cambiar pacíficamente el gobierno, sin choques, violencia y derramamiento de sangre. 9. Crítica de la doctrina de la violencia. Los paladines de la democracia en el siglo XVIII sostenían que solo los monarcas y sus ministros son moralmente depravados, imprudentes y malos, mientras que el pueblo sería por naturaleza bueno, puro y magnánimo, y tendría incluso el don innato de conocer y hacer siempre lo que es justo.
Naturalmente, todo esto es insensato, no menos que la adulación de los cortesanos que atribuían a sus príncipes todas las cualidades buenas y nobles. El pueblo no es más que el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas, y si no todos singularmente son juiciosos y magnánimos, tampoco lo son colectivamente. Puesto que la humanidad entró en la era de la democracia con expectativas tan desmesuradas, no hay que sorprenderse de que muy pronto se adviertan las primeras decepciones. No fue difícil descubrir que la democracia cometía los mismos errores que las monarquías y las aristocracias. Si se compara a los hombres que la democracia designó para gobernar y los que los emperadores y los reyes colocaron en virtud de sus plenos poderes, se aprecia que no salían ganando precisamente los nuevos gobernantes. Hay un dicho francés según el cual el ridículo mata. Pues bien, la democracia, gracias a sus políticos, no tardó en aparecer por doquier como ridícula. Los políticos del antiguo régimen desplegaron una cierta dignidad aristocrática que tenía una cierta nobleza, al menos en su conducta externa. Quienes les constituyeron hicieron todo lo posible para desacreditarse con su comportamiento. En Alemania y en Austria, nada hizo más daño a la democracia que la extrema arrogancia y la descarada presunción con que se comportaron los jefes socialdemócratas que llegaron al poder tras la caída del imperio. Allí donde la democracia llegó al poder no tardó en surgir una doctrina que rechazaba de raíz el propio principio democrático. No tiene sentido, se decía, hacer que gobierne la mayoría. Deben gobernar los mejores, aunque sean minoría. Aparentemente, el argumento era tan claro y evidente que los defensores de los movimientos antidemocráticos de todo tipo aumentaron de forma exponencial. Cuanto más despreciables se mostraban los hombres que la democracia había puesto en la cima del poder, más aumentaban los enemigos de la democracia. La doctrina antidemocrática, sin embargo, adolece de serias falacias. En efecto, ¿qué significa el mejor? Los mejores. La República Polaca eligió como presidente a un virtuoso pianista porque, evidentemente, le consideraba el mejor de su época. Pero las cualidades que un estadista debe tener son muy distintas de las de un músico. La expresión «el mejor», que emplean los enemigos de la democracia, no puede significar otra cosa que el hombre o los hombres más indicados para dirigir los asuntos de gobierno, aunque entiendan poco o nada de música. Pero aquí surge inmediatamente la pregunta, ¿quién es el más indicado? ¿Disraeli o Gladstone eran los más indicados? El Tory creía ser superior al primero, y el Whig pensaba ser superior al segundo. ¿Quién debe decidir sobre esto si no es la mayoría? Llegamos así al punto crucial de todas las doctrinas antidemocráticas, ya sean emanación de la vieja aristocracia y de los ambientes de la monarquía hereditaria, o bien de matriz sindicalista, bolchevique y socialista, es decir, a la teoría de la violencia. La doctrina antidemocrática sostiene en el derecho de una minoría a dominar el Estado y la mayoría. La legitimación ética de este derecho estaría en la capacidad de conquistar efectivamente el poder. Los mejores, los únicos llamados a gobernar y a mandar, se reconocerían por su capacidad de erigirse como dominadores de la mayoría contra su propia voluntad. Sobre este punto coinciden plenamente la doctrina de la Acción Française y la de los sindicalistas, la doctrina de Ludendorff y la de Hitler, y la de Lenin y Trotsky. A favor y en contra de estas doctrinas se puede formular muchos argumentos en razón de la propia confesión religiosa y de las convicciones filosóficas de cada uno, acerca de las cuales escasamente puede esperarse un acuerdo. No es este el lugar adecuado para exponer y discutir los argumentos en pro y en contra, pues no son realmente decisivos. La única conclusión que sí puede ser decisiva es la que se basa en el argumento fundamental a favor de la democracia. Si todo grupo que se cree capaz de imponer con la fuerza su propia regla sobre los demás tuviera que ser autorizado a realizar su intento, lo único que deberíamos esperar sería una serie ininterrumpida de guerras civiles. Pero una situación tal es incompatible con el grado de división del trabajo que hoy hemos alcanzado. La sociedad moderna, basada en la división del trabajo, solo puede mantenerse en condiciones de paz estable.
Si en cambio tuviéramos que prepararnos para una posible guerra civil permanente y para una sistemática conflictividad interna, nos veríamos precisados a limitar la división del trabajo hasta el punto de instaurar la autarquía en toda provincia, sino ya en todo pueblo, es decir, una condición en la cual se pueda sobrevivir con autonomía sin importar nada del exterior. Ello comportaría un tal regreso de la productividad del trabajo que nuestro planeta solo podría alimentar a una fracción de la población que lo habita. El ideal antidemocrático conduce a un sistema económico similar al de la Edad Media y de la Antigüedad, cuando toda ciudad, todo pueblo e incluso toda casa era una serie de fortalezas siempre en pie de guerra, y desde el punto de vista económico cada país trataba de ser lo más autosuficiente posible respecto al resto del mundo. También el demócrata opina que deben gobernar los mejores, pero cree que el mejor modo que tiene un individuo o un grupo de individuos de mostrar su propia aptitud para gobernar es convencer a sus propios conciudadanos de que son capaces de desempeñar esa función, de modo que sean los propios ciudadanos los que les confíen el cuidado de los asuntos públicos y no ellos los que recurran a la fuerza para que el resto de ciudadanos acepte sus propias pretensiones. Quien no consigue conquistar la posición de jefe con la fuerza de sus argumentos y con la confianza que inspira su persona, no puede quejarse de que sus conciudadanos prefieran a otros. Ciertamente, no puede negarse que exista una situación en la que la tentación de apartarse de los principios democráticos del liberalismo es ciertamente muy fuerte. Si hombres inteligentes ven que su nación, o todas las naciones, siguen el camino de destrucción y que no son capaces de convencerse a sus propios conciudadanos de que acepten sus propuestas, entonces pueden sentirse inclinados a pensar que está plenamente justificado el uso de cualquier medio con tal de que sea útil y conduzca al fin deseado. Entonces, puede surgir y encontrar apoyos la idea de una dictadura elitista, de un despotismo y una tiranía de la minoría en interés de todos. Pero la fuerza nunca es un medio para vencer estas dificultades. La tiranía de una minoría no puede durar, a no ser que la minoría consiga convencer a la mayoría de la necesidad o por lo menos de la utilidad de su propia tiranía. Pero entonces no hay necesidad de acudir a la violencia preventiva para asegurar el poder de la minoría. La historia nos ofrece numerosos ejemplos sorprendentes de la imposibilidad de mantener por mucho tiempo una dictadura, aun con el uso más despiadado de la violencia como método político. Vamos a fijarnos en uno solo, porque es el más reciente y también el más conocido. Cuando los bolcheviques conquistaron el poder en Rusia, era una pequeña minoría y su programa apenas contaba con la aceptación de una pequeña fracción del pueblo ruso, mientras que la gran mayoría era absolutamente contraria a la colectivización de la tierra. Solo deseaba el reparto de la tierra entre aquella parte de la población de los bolcheviques llamaban campesinos sin tierra. Y fue este programa de la población rural el que se adoptó, no el de los jefes marxistas. Lenin y Trotsky, con tal de permanecer en el poder, no solo aceptaron esta reforma agraria, sino que incluso la convirtieron en parte de su propio programa, dispuesto siempre a defenderla contra los ataques internos y externos. Solo así pudieron obtener los bolcheviques el apoyo de la gran masa de la población rusa. Desde que se hizo el reparto de la tierra no gobernaron ya contra su voluntad, sino con su consentimiento y apoyo. Los bolcheviques tenían ante sí solo dos posibilidades: renunciar al programa o renunciar al poder. Eligieron la primera y permanecieron en el poder. La tercera posibilidad, imponer por la fuerza su programa contra la gran masa de gente, ni siquiera existía. Los bolcheviques podían ciertamente, como hace toda minoría resuelta y bien dirigida, conquistar el poder con la violencia y mantenerlo durante un breve periodo, pero, como cualquier otra minoría, no habrían podido mantenerlo a la larga. Los distintos intentos blancos fallaron todos, porque tenían en contra a la gran masa del pueblo ruso. Pero en cuanto lo hubieran conseguido, los vencedores se habrían visto obligados a tener en cuenta los deseos de esta masa, y les habría sido imposible cambiar después de alguna forma el hecho consumado del reparto de la tierra y devolver a los propietarios lo que les habían arrebatado. Solo un grupo que puede contar con la aceptación de los gobernados puede establecer un régimen duradero.
Quien quiere gobernar el mundo según sus propias ideas debe tratar de conquistar los ánimos. Es imposible someter durante mucho tiempo a los hombres, contra su voluntad, a un sistema que rechazan. Quien trata de hacerlo con la violencia acabará fracasando, y con los conflictos generados habrá causado más mal que cualquier gobierno, acaso peor, pero apoyado por los gobernados. No se puede hacer felices a los hombres contra su voluntad. 10. El argumento del fascismo. Si bien el liberalismo no encontró en ninguna parte una aceptación completa, su éxito en el siglo XIX fue tal que al menos algunos de sus principios más importantes tuvieron un reconocimiento indiscutible. Antes de 1914, incluso los más obstinados y feroces adversarios del liberalismo tuvieron que reconocerlos. Incluso en Rusia, donde a duras penas habían penetrado algunos débiles rayos de liberalismo, los representantes del despotismo zarista se vieron obligados en las persecuciones de los adversarios políticos a tener en cuenta las concepciones liberales europeas. Y durante la Guerra Mundial, en los países beligerantes los propios partidos belicistas, a pesar de su fanatismo, tuvieron que practicar cierta moderación en su lucha contra la oposición interna. Solo después de que los socialdemócratas marxistas, una vez que lograran imponerse y conquistar el poder, se convencieron de que la era del liberalismo y del capitalismo podía considerarse definitivamente superada, desaparecieron los últimos escrúpulos que todavía se habían creído obligados a tener hacia la ideología liberal. Los partidos de la Tercera Internacional consideraban que todos los medios estaban permitidos en la lucha para conseguir sus fines últimos. Todo el que no acepte incondicionalmente sus enseñanzas como las únicas correctas y no las siga ciegamente será liquidado. Y ellos no dudarán en destruirle a él y a su familia, incluidos los niños, siempre y donde sea materialmente posible. La táctica cínicamente admitida del aniquilamiento del adversario y los asesinatos que se cometieron para llevarla a cabo suscitaron un movimiento de oposición. A los enemigos no comunistas del liberalismo se les cayó pronto la venda de los ojos. Hasta entonces habían creído que aún en la lucha contra un odiado enemigo era necesario respetar algunos principios liberales. Aún con reluctancia, habían tenido que excluir de la lista de los medios de lucha política el asesinato programático y resignarse a aceptar muchas limitaciones en la persecución de los escritos de la oposición y en la represión de la libertad de palabra. Ahora, de repente, se percataban de la existencia de adversarios que ignoraban totalmente estos escrúpulos y para los que todo medio era bueno para combatir al adversario. Los enemigos militaristas y nacionalistas de la Tercera Internacional se sintieron engañados por el liberalismo. Pensaban que el liberalismo los había contenido precisamente cuando estaban a punto de dar el golpe decisivo, mientras aún era posible, a los partidos revolucionarios. Si el liberalismo no se lo hubiera impedido, habrían ahogado en sangre y en su nacimiento los movimientos revolucionarios que, según ellos, se habían desarrollado solo gracias a la tolerancia concedida a las ideas liberales en un momento en que su fuerza de voluntad estaba debilitada por ciertos escrúpulos típicamente liberales que, como demostraron los acontecimientos que siguieron, se habían revelado superfluos. Si ya algunos años antes se hubieran convencido de que era lícito aplastar sin contemplaciones todo intento revolucionario, la Tercera Internacional nunca habría podido obtener todos los éxitos que coleccionó a partir de 1917, porque los militaristas y los nacionalistas pensaban que cuando se trataba de disparar y pelear, ellos son los primeros. La idea fundamental de estos movimientos, a los cuales, si nos fijamos en el italiano, que es el más orgánico e imponente, podemos atribuir la designación del fascismo. Es, pues, la de emplear en la lucha contra la Tercera Internacional los mismos medios que ésta empleó sin escrúpulos contra sus adversarios. Como la Tercera Internacional trata de exterminar a los adversarios y sus ideas actuando como el patólogo con el bacilo de la peste, y como la misma no se considera vinculada por ningún pacto suscrito con el enemigo y cree que en la lucha todo crimen y toda mentira y difamación son posibles, lo mismo hacen los fascistas, al menos en principio.
El hecho de que no se atrevan a liberarse completamente, como hicieron los bolcheviques rusos, de todo escrúpulo respecto a ciertas concepciones e ideales liberales, y de ciertas inventeradas normas morales, debe atribuirse simplemente a la circunstancia de que los fascistas se mueven siempre entre pueblos en los que la herencia intelectual y moral de miles de años de civilización no pueden destruirse de golpe, y no entre pueblos bárbaros a ambos lados de los Urales, cuya relación con la civilización nunca ha sido otra que la de los salteadores del bosque y del desierto, dedicados periódicamente a la incursión en pueblos civilizados para arrebatar lo que pillaran. Esta diferencia es la que hace que el fascismo no sea nunca capaz de liberarse de la fuerza de las ideas liberales con la misma facilidad con que lo hicieron los bolcheviques rusos. Solo bajo la reciente impresión de los crímenes y de las atrocidades perpetradas por los defensores de los soviets pudieron los alemanes y los italianos borrar de su memoria las tradicionales barreras del derecho y de la moral, y encontrar el arrojo suficiente para lanzarse a la reacción cruenta. Las hazañas de los fascistas y otros partidos análogos fueron una reacción emocional provocada por la indignación ante las hazañas de los bolcheviques y comunistas. Pasada la primera ola de rabia, su política entró en el carril de una mayor moderación, y es posible que lo sea aún más con el paso del tiempo. Esta moderación se debe al hecho de que la tradición concepcional liberal sigue ejerciendo una influencia inconsciente sobre los fascistas. Pero sea cual fuere la amplitud de esta moderación, no puede menos de reconocerse que el paso de los partidos de derecha a la táctica del fascismo demuestra que la lucha contra el liberalismo ha cosechado éxitos inimaginables hasta hace poco. No son pocos los que aceptan los métodos fascistas, porque los partidos fascistas, a pesar de tener un programa de política económica totalmente antiliberal y una política totalmente intervencionista, se cuidan muy mucho de practicar esa política insensata de destrucción a ultranza que imprime sobre los comunistas el sello de enemigos absolutos de la civilización. Otros, a su vez, si bien reconocen perfectamente los daños que pueden causar la política económica fascista, piensan que el fascismo es por lo menos un mal menor si se compara con el bolchevismo y la práctica política de los soviets. Sin embargo, la mayoría de sus adeptos y admiradores públicos y secretos aprecia precisamente sus métodos violentos. Naturalmente, nadie discute que la violencia solo se puede responder con la violencia. A las armas de los bolcheviques hay que responder con las armas, y sería un error mostrar debilidad frente a los asesinos. Esto nunca lo ha cuestionado los liberales, pero lo que diferencia la táctica liberal de la fascista no es la idea de la necesidad de defenderse con las armas contra quien agrede con ellas, sino el juicio de principio sobre el papel de la violencia en las luchas por el poder. El gran peligro que representa el fascismo en la política interior radica en su confianza en el poder decisivo de la violencia. En efecto, este es su principio supremo, que para vencer seguramente es preciso estar siempre animados por la voluntad de vencer y adoptar los métodos violentos. Pero, ¿qué sucede si también el adversario, animado de la misma voluntad de vencer, emplea los mismos métodos? El resultado no puede ser otro que el choque, la guerra civil. Al final, el vencedor de todos los conflictos será quien sea numéricamente más fuerte. A largo plazo será siempre más difícil a la minoría, aunque esté formada por las personas más capaces y enérgicas, resistir a la superioridad numérica. La cuestión decisiva sigue siendo, pues, la relativa al modo de conquistar la mayoría para el propio partido. Pero es una cuestión puramente de orden intelectual que solo puede resolverse con armas intelectuales, no con la fuerza. Emplear simplemente métodos de opresión violenta es la vía menos indicada para ganar apoyos para la propia causa. El simple empleo de la violencia no justificado ante la opinión pública con argumentos racionales solo proporciona nuevos apoyos precisamente a aquellos que se piensa combatir con tales métodos. En la lucha entre violencia e idea, es esta la que siempre prevalece. El fascismo puede hoy triunfar porque la indignación general ante las infamias cometidas por los socialistas y comunistas le ha procurado las simpatías de amplios estratos sociales. Pero cuando se haya enfriado la impresión de los crímenes de los bolcheviques, el programa socialista volverá a ejercer su fuerza de atracción sobre las masas,
porque el fascismo, para combatir ese programa, no hace sino perseguir las ideas y a quienes las difunden. Si quisieran realmente combatir el socialismo, debería contraponerle sus propias ideas, pero solo hay una idea que pueda contraponerse al socialismo: el liberalismo. Se ha dicho con frecuencia que para hacer triunfar una causa no hay nada mejor que crearle mártires. Esto no es del todo cierto. Lo que refuerza la causa de los perseguidos no es el martirio de sus adeptos, sino el uso de la violencia en lugar de las armas intelectuales para combatirlos. La represión por la fuerza bruta es siempre una confesión de la incapacidad de emplear aquellas armas intelectuales que son mejores, porque son las únicas que aseguran la victoria. Tal es el vicio de fondo del fascismo, la patología que acabará llevándole a la ruina. La victoria del fascismo en algunos países no es más que un episodio de una larga serie de batallas sobre el problema de la propiedad. El próximo episodio será una victoria del comunismo, pero el resultado final de estas batallas lo decidirán no las armas sino las ideas. Son las ideas las que agrupan a los hombres en facciones contrapuestas y ponen las armas en sus manos. Son las ideas las que establecen contra quién y por quién hay que hacer uso de las armas. Y son las ideas, y no las armas, las que en definitiva deciden. Baste esto por lo que respecta a la posición del fascismo en política interior. Por lo que atañe a la política exterior, no es necesario demostrar ulteriormente que su fe en el principio de la violencia en las relaciones entre los pueblos no puede menos de provocar una serie infinita de guerras destinadas a destruir toda la civilización moderna. La supervivencia y el ulterior desarrollo de la civilización económica actual precisan de una paz segura entre los pueblos, pero los pueblos no pueden ponerse de acuerdo si están dominados por una ideología que piensa que la seguridad de la propia nación en el concierto de las demás naciones solo puede asegurarse mediante la violencia. No se puede negar que el fascismo y todas las tendencias dictatoriales análogas están animados por las mejores intenciones y que su intervención ha salvado por el momento a la civilización europea. Los méritos adquiridos por el fascismo permanecerán por siempre en la historia, pero la naturaleza de la política, que por el momento ha producido efectos positivos, no es tal que pueda prometer un éxito duradero. El fascismo fue un arreglo provisional. Pensar que es algo más sería un error fatal. 11. Los límites de la actividad del gobierno. Según la concepción liberal, la función del aparato estatal consiste única y exclusivamente en garantizar la protección de la vida, la salud, la libertad y la propiedad privada contra todo ataque violento. Todo lo que vaya más allá de esto está mal. Un gobierno que, en lugar de cumplir su función, llegara a su vez a atentar contra la vida, la salud, la libertad y la propiedad privada, sería naturalmente un pésimo gobierno. Sin embargo, como afirma Jacob Burckhardt, el poder es malo en sí mismo, al margen de quien lo ejerza. Tiende a corromper a quienes lo ejercen e induce a hacer de él un mal uso. No solo los soberanos absolutos y las aristocracias, sino también las masas, que en democracia son soberanas, tienen una tendencia demasiado fácil a excederse. En Estados Unidos la producción y el comercio de bebidas alcohólicas están prohibidos. Los demás estados no llegan a tanto, pero casi en todas partes existen restricciones a la venta del opio, de la cocaína y otras sustancias estupefacientes. Se piensa por lo general que una de las funciones del poder legislativo y de la administración consiste en defender al individuo de sí mismo. Incluso aquellos que por lo general tienen serias dudas sobre la extensión del área de actividad del gobierno consideran absolutamente justo que en este campo la libertad del individuo sea limitada y piensan que solo por un ciego doctrinarismo se puede ser contrario a prohibiciones de esta clase. La aceptación de estas intervenciones autoritarias en la vida del individuo es tan general que los adversarios por principio del liberalismo se inclinan a basar sus argumentos en el reconocimiento indiscutido de la necesidad de tales prohibiciones, del que deducen que la libertad absoluta del individuo es un mal y que una cierta limitación de la misma por parte de la autoridad tutora es necesaria.
La cuestión no es si las autoridades pueden imponer restricciones a la libertad del individuo, sino solo hasta qué punto pueden llegar tal limitación. Sobre el hecho de que todas estas drogas son perjudiciales para la salud no merece la pena gastar ni una sola palabra. Tampoco afrontaremos aquí la cuestión tan debatida de si el uso de módicas cantidades de alcohol es perjudicial o si lo es tan solo el abuso de bebidas alcohólicas en general. Un hecho es cierto, que el alcoholismo, la adicción a la cocaína y la morfina son enemigos terribles de la vida, del hombre, de su salud y de su capacidad de trabajar, y por tanto, quien razona en términos utilitarios diría siempre que son vicios. Pero esto está lejos de demostrar la necesidad de que la autoridad intervenga con prohibiciones comerciales para reprimir estos vicios. Ni se ha demostrado en absoluto que la intervención de la autoridad sea apropiada para reprimir realmente estos vicios ni, suponiendo que se alcance el objetivo, que no se corran riesgos no menos graves que el alcoholismo y la adicción a la morfina. A quien está convencido de que la tolerancia o la excesiva indulgencia para con estos venenos es perniciosa no se le impide vivir con moderación y templanza. El verdadero y único problema consiste en establecer si los adversarios convencidos del consumo de drogas nocivas tienen derecho a impedir coactivamente su consumo a quienes no son de su opinión y no tienen la fuerza de voluntad suficiente para abstenerse y para llevar una vida morigerada. Se trata de un problema que no puede afrontarse considerando exclusivamente al alcoholismo, la adicción a la morfina y la cocaína, que todas las personas sensatas reconocen como algo peligroso. En efecto, si en principio se concede a la mayoría de los ciudadanos de un Estado el derecho a prescribir a una minoría el modo en que deben vivir, entonces no es posible detenerse en el consumo del alcohol, de morfina, opio, cocaína y otras drogas semejantes. Porque lo que es aplicable a estas drogas no debe serlo también a la nicotina, al café y a otras drogas semejantes. ¿Por qué entonces el Estado no debe prescribir qué alimentos son los que hay que consumir y cuáles hay que evitar por ser nocivos? También en el deporte muchos tienden a superar los límites de sus fuerzas. ¿Por qué el Estado no debería intervenir también en este campo? Son muy pocos los hombres que saben ser moderados en su vida sexual, y parece que es particularmente difícil para algunas personas de edad comprender que es hora de abandonar tales placeres, o al menos practicarlos con mesura. ¿También aquí debe intervenir el Estado? Aún más nocivo que todos estos vicios es, según algunos, la lectura de novelas pornográficas. Hay, pues, que permitir una industria editorial que especula con los más bajos instintos del hombre que corrompen los espíritus. ¿Y por qué no impedir la exposición de cuadros obscenos, la representación de obras teatrales licenciosas y todo lo que puede fomentar las malas costumbres? ¿Y no es igualmente perjudicial la difusión de falsas teorías sobre la convivencia social de los individuos y de los pueblos? ¿Hay que permitir la incitación a la guerra civil y a la guerra contra otros países? ¿Es admisible que el respeto a la religión y a la Iglesia sea minado por libelos difamatorios y diatribas blasfemas? Como se ve, apenas abandonamos el principio fundamental de la no injerencia del aparato estatal en todas las cuestiones relativas al comportamiento individual, llegamos a reglamentar y a limitar la vida hasta en sus mínimos detalles. La libertad personal del individuo queda eliminada y él se convierte en esclavo de la colectividad, siervo de la mayoría. No es necesario imaginarse qué abuso se haría de semejantes poderes discrecionales en manos de personas decididas a ejercerlos en el peor de los modos. Pero bastaría también el ejercicio más benévolo de tales poderes para transformar el mundo en un cementerio del espíritu. Todos los progresos de la humanidad se han realizado siempre del mismo modo. Una pequeña minoría que empieza a separarse de las ideas y los usos de la mayoría, hasta que su ejemplo impele a los demás a aceptar la innovación. Si se concede a la mayoría el derecho a imponer a la minoría lo que deben pensar, leer y hacer, se impide el progreso de una vez para siempre. No puede objetarse que la lucha contra la adicción a la morfina y la lucha contra la literatura perversa son cosas completamente distintas entre sí. En realidad, la diferencia solo consiste en que una de las dos prohibiciones cuenta también con la aprobación de quienes no quieren concederlo al otro.
En Estados Unidos, los metodistas y los fundamentalistas, a raíz de la introducción de la prohibición sobre las bebidas alcohólicas, comenzaron la lucha contra el evolucionismo y en algunos estados de la Unión se consiguió arrojar el darwinismo de las escuelas. En la Rusia soviética, la libertad de opinión se suprimió. En ese país, permitir o no permitir un libro depende del parecer arbitrario de un puñado de fanáticos, vastos e ignorantes, a los que se les ha confiado la dirección de esa sección del apartado estatal. La tendencia de nuestros contemporáneos a demandar prohibiciones arbitrarias tan pronto como algo no gusta, y la disponibilidad a someterse a tales prohibiciones aun cuando no se está de acuerdo con su motivación, demuestra que aún no nos hemos liberado del servilismo. Se precisarán años de autoeducación para transformarse de súbditos en ciudadanos. Un hombre libre debe saber tolerar que sus semejantes se comporten y vivan de un modo distinto de lo que él considera apropiado, y debe abandonar la costumbre de llamar a la policía tan pronto como algo no le gusta. 12. Tolerancia. El liberalismo se limita total y exclusivamente a la vida y a la praxis terrena. El reino de la religión, en cambio, no es de este mundo. De suerte que ambos, liberalismo y religión, podrían coexistir cada uno en su propia esfera autónoma, sin interferencias recíprocas. Si a pesar de todo se ha llegado inevitablemente a un conflicto entre ambas esferas, la culpa no es del liberalismo. Este no ha sobrepasado nunca los límites de su propia esfera y no ha invadido el terreno de la fe religiosa y de la doctrina metafísica. Pero se encontró enfrente a la Iglesia como fuerza política que pretendía no solo regular la relación del hombre con el más allá, sino también imponer a las cosas terrenas el orden que ella consideraba adecuado, y entonces el conflicto se hizo inevitable. La victoria que el liberalismo obtuvo en este conflicto con la Iglesia fue tan aplastante que las distintas iglesias tuvieron que renunciar a ciertas pretensiones que durante milenios habían defendido pálidamente. Hogueras de brujas, persecuciones por parte de tribunales eclesiásticos y guerras de religión forman ya parte de la historia. Hoy nadie comprende ya cómo se pudo arrastrar ante los tribunales, apresar, torturar y mandar a la hoguera a personas tranquilas, culpables tan solo de orar devotamente entre las cuatro paredes de su casa del modo que estimaban adecuado. Pero aunque ya no se enciendan hogueras ad majorem Dei gloriam, sigue habiendo aún mucha intolerancia. El liberalismo, sin embargo, debe ser intolerante contra toda clase de intolerancia. Si estamos convencidos de que el fin último del desarrollo social es la cooperación pacífica entre todos los hombres, no se puede admitir que gente fanática perturbe la paz. El liberalismo proclama la tolerancia para cualquier confesión religiosa o concepción del mundo, no por indiferencia hacia estas cosas superiores, sino porque está firmemente convencido de que sobre cualquier otra cosa debe primar la seguridad de la paz social, y porque pide tolerancia para todas las opiniones y para todas las iglesias y sectas religiosas, debe confinarlas dentro de sus propios límites cuando los sobrepasan con intolerancia. En un sistema social basado en la cooperación pacífica, no hay espacio para las pretensiones de las iglesias de monopolizar la enseñanza y la educación de la juventud. Se puede y se debe conceder a las iglesias que retengan todos los efectos donados espontáneamente por los fieles, pero no se les puede permitir nada respecto a personas que nada quieren tener que ver con ellas. Es difícil comprender cómo estos principios pueden procurar al liberalismo enemigos entre los fieles. Si tales principios impiden a la Iglesia hacer prosélito con la coacción, propia o del aparato estatal puesto a su disposición, por otra parte, la protegen de una análoga propaganda coactiva de otras iglesias o sectas. Así pues, lo que el liberalismo quita a la Iglesia con una mano, se lo devuelve con la otra. Incluso el creyente más fanático debe admitir que el liberalismo no quita nada a la fe de cuanto pertenece a su esfera. Las propias iglesias y sectas, que donde mantienen el predominio no renuncian a perseguir a los disidentes, piden tolerancia por lo menos donde se encuentran en minoría.
Pero esta demanda de tolerancia no tiene nada en común con el postulado liberal de la tolerancia. El liberalismo pide tolerancia por razones de principio y no de oportunidad. Pide tolerancia incluso para doctrinas manifiestamente absurdas, para disparatadas herejías y pueriles supersticiones. Pide tolerancia para doctrinas y opiniones que considera nocivas y funestas para la sociedad, para corrientes de pensamiento contra las que no se cansa de combatir. Y lo que impele al liberalismo a pedir y a garantizar tolerancia no es la consideración del contenido de las doctrinas que hay que tolerar, sino el conocimiento de que solo la tolerancia puede crear y mantener la paz social, sin la cual la humanidad recaería en la barbarie y en la penuria de los siglos pasados. La lucha contra la estupidez, la irracionalidad, la falsedad y el mal la libra el liberalismo con las armas del espíritu, no con la fuerza bruta y la represión. 13. El Estado y los comportamientos antisociales. El Estado es un aparato coercitivo y represivo, y esto vale no solo para el Estado vigilante nocturno, sino para cualquier otro tipo de Estado y especialmente para el Estado socialista. Todo lo que el Estado es y es capaz de hacer implica la coerción y el uso de la fuerza. Reprimir los comportamientos que ponen en peligro la existencia del orden social representa el principio y el fin de toda actividad del Estado. En una sociedad socialista comunista, a esto se añade el control sobre los medios de producción. La sana lógica de los antiguos romanos expresó simbólicamente este hecho adoptando como emblema del Estado el hacha y el haz de barras. Un misticismo abstruso que se autodefinía como filosofía hizo todo lo posible en la edad moderna para enmascarar este hecho. Para Schelling, el Estado es la imagen inmediata y visible de la vida absoluta, un estadio de la revelación del absoluto, del alma del mundo. Subsiste simplemente en virtud de sí mismo y su actividad se orienta exclusivamente a la conservación de sus sustancias como forma de su existencia. Para Hegel, en el Estado se manifiesta la razón absoluta, en él se realiza el espíritu objetivo. El Estado es el espíritu ético que se ha desarrollado en realidad orgánica. Es la realidad y la idea ética como voluntad manifiesta, autoevidente, sustancial. Los epígonos de la filosofía idealista superaron incluso a sus maestros en cuestión de sacralización y de culto idolátrico al Estado. No puede decirse que nos acerquemos más a la verdad si, como reacción a estas y semejantes doctrinas, se defiende al Estado, con Nietzsche como el más glacial de todos los monstruos. El Estado no es ni frío ni caliente, porque es un concepto abstracto en nombre del cual actúan unos hombres de carne y hueso, es decir, los órganos del Estado, el gobierno. Toda actividad estatal es acción humana, un mal que el hombre inflige al hombre. El fin, la conservación de la sociedad, justifica la acción de los órganos estatales, pero esto no quita que el mal causado lo perciba quien lo sufre precisamente como un mal. El mal que el hombre inflige a su semejante perjudica a ambos, no solo a quien lo padece, sino también a quien lo causa. Nada corrompe más a un hombre que ser brazo de la ley y hacer sufrir a los demás. Al súbdito le tocan los miedos, servilismos, adulaciones humillantes, pero tampoco los soberanos con su arrogancia, presunción y soberbia están mejor. El liberalismo trata de suavizar la relación entre burócratas y ciudadanos, pero naturalmente sin seguir a aquellos románticos que están siempre dispuestos a defender el comportamiento antisocial de quien quebranta la ley y a acusar no solo a los jueces y a los policías, sino también a todo el orden social en cuanto tal. El Estado como aparato coercitivo y el sistema penal son instituciones de las que la sociedad nunca podrá prescindir en cualquier circunstancia. Esto el liberalismo no pretende ni puede negarlo. Sin embargo, para el liberalismo, el fin de la pena debe ser exclusivamente eliminar lo más posible los comportamientos que ponen en peligro a la sociedad. El castigo no debe ser ni venganza ni represalia. El culpable debe ser entregado a la ley, no al odio y al sadismo de los jueces, de los policías y de la masa, siempre dispuesta al linchamiento.
pero hay un aspecto abyecto en el poder coercitivo que para justificarse apela al Estado. Como en definitiva se basa necesariamente en la aceptación de la mayoría, dirige sus ataques contra lo nuevo que surge. Es cierto que la sociedad humana no puede prescindir de la organización social, pero también lo es que la humanidad, para progresar, ha tenido que ponerse siempre contra el Estado y su poder coercitivo. No hay que sorprenderse si todos aquellos que tuvieron algo nuevo que dar a la humanidad nunca hablaron bien del Estado y de sus leyes. Esto podría herir la susceptibilidad de los incurables místicos y adoradores del Estado, pero lo entenderán muy bien los liberales, aunque no puedan contar con su aprobación. Sin embargo, todo liberal deberá oponerse también a quienes, partiendo de esta comprensible aversión a cualquier sistema policíaco, acaba en la arrogante proclamación del derecho de rebelión del individuo contra el Estado. La resistencia violenta contra la violencia del Estado es el último medio al que la minoría debe recurrir para quebrar la opresión de la mayoría. La minoría que quiere hacer triunfar sus ideas debe intentar convertirse en mayoría con la fuerza de los medios intelectuales. El Estado debe permitir que el individuo pueda moverse libremente en su territorio y en los espacios permitidos por la ley. El ciudadano no puede ser coartado en sus movimientos hasta el punto de obligarle, si piensa de manera distinta de quienes están en el poder, a elegir entre su destrucción y la destrucción del aparato del Estado.